por la invitación. Para mí es la segunda vez que vengo al Diente. Y bueno, la idea era no repetir lo mismo de la vez pasada. Voy a tener que cambiar un poco el speech. Bueno, empezar por contarles que dentro del programa que decía Salvador, la parte de ambiente está en el primer punto, ¿no? Que se titula Un país de capacidades y desarrollo sostenible y solidaridad. Entonces ahí ustedes van a ver dos puntos donde la unidad temática ambiente participó y en forma muy intensa en la elaboración programática. Esos dos puntos tienen que ver con desarrollo sostenible y transición ecológica justa. La propuesta de la unidad temática ambiente, la vez pasada yo les mencioné lo mismo y ninguno de ustedes me preguntó bien qué era transición ecológica justa. Pero si yo ahora les pregunto a ustedes, ¿todos entienden lo que significa? Quizás algunos de ustedes me digan, no, yo no. Porque además, transición ecológica justa la vemos en otros contextos. La vemos inclusive hasta en nombres de ministerios. En Europa está el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, por ejemplo, para España. También está en Francia, también hay un Ministerio de Transición Ecológica. Entonces, tenemos que entender que la propuesta de transición ecológica justa que hace la unidad temática ambiente está arraigada bien en la izquierda, ¿no? ¿Y qué elementos surgen para justamente entender esa visión y ese concepto? Estamos planteando varias cosas. Una transformación en las formas de producir, en las formas de vivir, en las formas de trabajar y en las formas de consumir, pero en un contexto ¿de qué? De seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria, de seguridad hídrica, que eso es como que nos sacudió, porque no estábamos muy acostumbrados a la inseguridad hídrica, ¿no? Por ejemplo. Y también lo que tiene que ver con soberanía de recursos naturales. Y todo eso también en un contexto de distribución justa, de generar riqueza para repartir. ¿Por qué menciono esto? Porque el tema ambiente, si ustedes lo han seguido, van a ver que del lado de la derecha también se afilian mucho a la idea de ambiente. Pero el tema que nosotros proponemos en el programa es sustancialmente diferente. Y básicamente es porque hay esos conceptos metidos que hacen la diferencia. Si nosotros tuviéramos que tomar 5 ideas fuerza de los objetivos que de alguna forma la unidad temática propuso para lo que es el primer eje integrador, tiene que ver con, primero, un Estado que defienda el ambiente. ¿Eso qué quiere decir? Estamos acostumbrados hasta ahora que no se le dio mucha importancia a las políticas ambientales. No se jerarquizó la política ambiental y no se puso al mismo nivel que otras políticas sectoriales, por ejemplo, las que tenían que ver con economía, con producción, etc. ¿Con educación? Con educación también. Es que es parte de la educación meter al tema ambiental. Entonces, eso es lo sustancial. Y junto con eso, la discusión de la institucionalidad existente, si es la que nosotros necesitamos para llevar adelante las políticas que queremos. O si tenemos que hacer cambios, porque ahora tenemos un Ministerio de Ambiente, pero un Ministerio de Ambiente pobre en recursos, que mejora un poquito en la última rendición para lo que queda de esta administración. Sin embargo, no tiene peso. Fíjense en que el año pasado se aprobaron agroquímicos por el lado del Ministerio de Ganadería, cuando el Ministerio de Ambiente ya estaba sancionando a UPM por la aplicación de esos mismos agroquímicos. Entonces, en realidad, si no hay un peso equilibrado entre las diferentes políticas, no nos va a servir. El otro punto sustancial tiene que ver con las formas de producción sostenibles. Tenemos que cambiar las formas de producción.
tenemos que acostumbrarnos a reducir el impacto ambiental. Tenemos que irnos hacia sistemas productivos más sostenibles. No me gusta decir la palabra amigables con el ambiente, pero más ecológicos. Y el tema es que no todos vamos a poder estar en el mismo nivel. Muchos productores rurales, por ejemplo, no van a estar muy cerca de la agroecología en sus sistemas productivos. Tenemos que hacer una base de dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. E ir acompañando a esos sistemas de producción para que no perdamos a nadie en el camino, ¿no? Porque, por ejemplo, la producción familiar, que es específicamente un grupo, un núcleo muy, vamos a decir, valorado por lo que es el programa y al que se va a intentar fortalecer para que no desaparezcan, porque no me acuerdo si la vez pasada yo les comentaba que había en los últimos años una pérdida muy importante en el número de productores familiares. Entonces, la idea es que se ajusten a esa transición ecológica justa y no queden atrás, ¿tá? Por eso va a haber que de alguna forma ayudarlos, seguramente en aplicación de diferentes manejos o en aplicación de diferentes tecnologías para reducir el impacto ambiental. El otro punto, un tercer punto, una tercera idea fuerza que manejó la unidad temática y está en el programa, tiene que ver con la calidad de los ecosistemas. Hoy por hoy sabemos, y más con toda esta crisis que sufrimos, esta crisis hídrica, que es sustancial proteger y conservar la calidad de los ecosistemas. Porque los ecosistemas naturales ofrecen de alguna forma servicios ecosistémicos. Entonces, es sustancial no solamente conservar, sino en aquellos ecosistemas que se encuentren degradados, es necesario restaurarlos. Después, un cuarto punto, una cuarta idea fuerza que está también en el programa, tiene que ver con la adaptación al cambio climático. Y en ese sentido, priorizar más las medidas de adaptación al cambio climático que los que son la mitigación. ¿Y por qué? Porque en realidad Uruguay, como país, genera muy pocas emisiones comparado con las emisiones globales. Entonces, de alguna forma somos afectados de la misma forma que el resto del mundo. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que nos pasa cuando viene una sequía, como la que pasamos en el verano pasado, bueno, tenemos reducción en la producción, tenemos afectación en la cantidad de agua, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que avanzar en lo que son las medidas de adaptación y la gestión del riesgo. Como uruguayos no estamos acostumbrados a gestionar el riesgo. Y en ese sentido necesitamos transitar para mejorar y para de alguna forma estar más preparados a todas esas posibles afectaciones y eventos extremos que podrían afectar negativamente a nuestro país. Por último, el quinto punto tiene que ver con la participación ciudadana de calidad. Para poder participar vamos a decir lo que es la participación ciudadana, para que sea de calidad, tiene que haber conocimiento de calidad, tiene que haber información, tiene que haber educación, y eso necesariamente lleva a la generación de masa crítica. Por lo tanto, para promover lo que es la participación de calidad y la gobernanza, necesitamos consolidar con información de calidad, con transparencia, todo lo que tiene que ver con información que tenga que ver con el ambiente y con la gestión de elementos que tienen que ver con el ambiente. Por ejemplo, en ámbitos como son los comités de cuencas, los consejos regionales, las audiencias públicas, por ejemplo. Y decirles acá que durante la discusión en la unidad temática hubieron dos temas que se filtraron.
y que quedaron en el camino. ¿Y por qué se los cuento? Porque bueno, una de las cosas que puede ocurrir ahora en esta instancia de discusión en los comités es aportar ideas, ¿no? O modificar cuestiones del programa, etc. Y entonces les quería comentar dos elementos que de alguna forma se fueron filtrando en la discusión. Algunos de ellos en la discusión en la interna de la unidad temática y después otros ya cuando entraban en los espacios integradores. Una de esas cosas que quedó fuera es el tema de, justamente, en participación, lo que tiene que ver con que tenga más peso, de alguna forma, lo que opinan las personas con esa masa crítica, ¿no? con esa opinión de calidad. Es decir, hacer la participación más vinculante. Hoy por hoy tenemos instancias de participación pública, pero muchas veces esas cosas quedan adentro de un texto de apuntes o no pasa más de eso, ¿no? Pero en algunos lugares, en algunos países, sepan que a veces la participación genuina, no con intereses que también sabemos que existen, pero a veces la participación genuina y con masa crítica puede ser considerada vinculante. Y en ese sentido es sustancial porque Uruguay es parte del Acuerdo de Escazú, donde la justicia ambiental es muy importante. Fíjense en cómo sería hoy esta situación con el caso de Neptuno. Si la participación ciudadana fuera vinculante, habría muchas cosas que se hubieran filtrado, ¿no? Entonces, a veces es muy importante considerar eso, ¿no? Con peso, y a veces es cierto que es un arma de doble filo, porque pueden aparecer intereses enmascarados que, bueno, jueguen de alguna forma para un lado y para otro. El otro tema que quedó filtrado tiene que ver con la moratoria para la exploración de hidrocarburos. Eso quedó filtrado a la altura de los intercambios que hubieron dentro del espacio integrador A. La unidad temática ambiente había propuesto discutir sobre la posibilidad de una moratoria para la exploración de hidrocarburos, porque eso entendíamos que de alguna forma iba de cara, se ponía muy en contra de lo que es la transición ecológica justa. Entonces, bueno, eso un poco es lo que nosotros habíamos planteado, y contarles que, bueno, en el programa quedamos muy conformes con los temas que de eso que planteamos quedaron adentro. Y lo último, perdona, lo de hidrocarburos, la última parte no te pude escuchar. Ay, mira, pero ahora no empezar. Es justamente que una de las cosas que habíamos propuesto era discutir sobre una moratoria para la exploración de hidrocarburos. Eso significa Que se suspenda. claro, no continuar con los proyectos que hoy por hoy hay, que sabemos que existen, sino que, bueno, ponerlo a discusión, ¿no? Porque en realidad Uruguay, como otros países, tienen previsto, para el caso de Uruguay, al 2050, ser carbono neutral. Y bueno, y entonces entendíamos... ¿Corto? No, termina. Terminá y ya viene el internet. Estás en tiempo. Bueno, y Que no había escuchado. Justo. en resumen, esas dos cositas fueron las que nosotros propusimos y quedaron en el camino. Así que está. Mónica, Ahora sos viene- vos.